Novedades en el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca. Ante todo, debemos aclarar que nuestra charla tiene como objetivo, de alguna manera, invitarlos a la reflexión sobre algunas novedades, que está limitada, como el título dice, al tratamiento farmacológico, que como ustedes saben, es un aspecto en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Pero estas novedades se relacionan no solamente con nuevos medicamentos, con algunos medicamentos que ya están a nuestra disposición, pero que probablemente debamos reconsiderarlos, a novedades vinculadas a la evidencia y al tipo de evidencia, a los modelos, objetivos terapéuticos, blancos terapéuticos, y a nuestra cultura de prescripción. Vayamos entonces a aspectos. Cuando hablamos de novedades, tenemos que reflexionar sobre si para nosotros novedoso o novedad significa, desde el punto de vista terapéutico, un verdadero avance, o si realmente es importante. Cuando hablamos de nuevos medicamentos, no necesariamente significan mejores, sino que muchas veces la novedad viene por el mecanismo de acción, por el perfil farmacológico, por algunos aspectos vinculados a las poblaciones inmunizadas, pero solamente vinculado al efecto del medicamento en la sociedad. El paso del tiempo, es decir, una vez que se ha sorteado las diferentes fases de desarrollo precomercial del medicamento, es decir, la fase 3, solamente decía, cuando entramos a desarrollar el uso, lo que llamamos la experiencia en el manejo, y en farmacología hablamos de la fase 4, es donde realmente podemos hablar de si esa novedad implica un avance. Para eso debemos tomar en cuenta que la novedad terapéutica del nuevo medicamento no la podemos valorar con los resultados de los ensayos clínicos de la fase 3, como conocemos, sino una vez que podemos acceder a las fichas técnicas que se encuentran en las páginas de las agencias principales en donde fue aprobado el medicamento, por lo que invitamos a ustedes a aprender a manejarse con dicha ficha técnica que tiene la particularidad de mostrar en qué condiciones y en qué circunstancias fueron aprobados dichos medicamentos, para no generar falsas expectativas y sobre todo el plus dado por las diferentes promociones, ¿verdad?, de ese medicamento. Debemos recordar que eficacia no es lo mismo que efectividad, es decir, la eficacia que nosotros encontramos en un ensayo clínico en condiciones ideales es muy distinta a la que podemos obtener en el mundo real. Principalmente en la insuficiencia cardíaca tenemos algunos datos que hacen a nuestra realidad y que muchas veces no está contemplada en los distintos ensayos clínicos, en esas novedades a las que nos referiremos. Principalmente la edad avanzada, que como ustedes saben es una situación prevalente en los pacientes con insuficiencia cardíaca y que muchas veces no es considerada o no son estudiados poblaciones, cada vez vemos más, y en donde, como ustedes conocen, el manejo de los medicamentos a través de diferentes cambios en los perfiles farmacocinéticos, en lo que tiene que ver con la disminución en la disponibilidad, en la superficie de absorción de estos medicamentos, en una distribución menor, ya que
los reservorios vinculados a el tejido adiposo, la menor cantidad de tejido muscular, el agua corporal total, los sistemas homeostáticos que funcionan diferentes, los sistemas metabolizadores son mucho más lentos y agotados, por lo tanto la misma dosificación permitirá concentraciones más elevadas y por lo tanto mayor sensibilidad a los mismos. En una población en donde la fibrilación auricular es también prevalente y donde muchas veces las novedades que disponemos presentan un hándicap, no es lo mismo la versión terapéutica de nuestros pacientes en el mundo real que en el mundo del ensayo clínico. Las comorbilidades de nuestros pacientes son las más de las veces para demostrar eficacia, criterios de exclusión, pero son el pan de todos los días de los pacientes, que aparte reciben una cantidad de medicamentos psicotrópicos, analgésicos, antidiabéticos, antihipertensivos, medicación digestiva, que interactúan y modifican aquellas novedades del cual nos referiremos. Y muchas veces la tolerabilidad no es la misma a la hora de prescribir qué es lo que a nosotros nos debe importar. La frase de Einstein para el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca no podría ser más oportuna. Lo que nos permite ver es la teoría. Y si no, como ejemplo, citemos la tan conocida contraindicación de uso de beta bloqueantes en la insuficiencia cardíaca hasta no hace tanto tiempo, porque fijábamos nuestra teoría en el efecto inotrópico, en mejorar fuerza de contracción, en el estado contráctil, y un inotrópico negativo imposible que podría ser utilizado en insuficiencia cardíaca, mientras que actualmente, cambiando nuestro modo de ver nuestros modelos, vemos cómo un medicamento que estaba contraindicado en insuficiencia cardíaca hoy tiene una indicación precisa y muy amplia, reconocida por todos. La medicina basada en la evidencia significa tener en cuenta esta teoría para ver qué es lo que vemos, pero involucra tres actores que inter y retroactúan. Si no consideramos los tres actores de la medicina basada en la evidencia, podemos decir que no estamos haciendo medicina basada en la evidencia, ya que solamente el actor ensayo clínico, revisión sistemática, es decir, el polo científico-técnico, es solo uno de los actores de la medicina basada en la evidencia. Los otros aspectos vinculados a la experiencia del prescriptor y a las características del paciente hacen un trío que si no lo potenciamos, ninguna novedad tendrá impacto en la salud pública, en la mortalidad o en la calidad de vida de nuestro paciente. Sobre esto vamos a comentar más adelante. Cuando hablamos de gol estándar, por lo tanto, tenemos que ver gol estándar significa para qué. Gol estándar, como puede ser un ensayo clínico, puede ser muy importante a la hora de solicitar u obtener el registro ante la autoridad sanitaria. Cada vez más vemos a los ensayos clínicos controlados como ese trámite importante, pero importante principalmente para grandes poblaciones, para la autorización de esa molécula, pero a medida que nos movemos hacia el mundo real de la prescripción, de la individualidad, de la personificación de nuestros pacientes, nos encontramos que el gol estándar debe venir hacia otro lugar. Los sesgos de
esa evidencia son muy importantes y debemos reflexionar sobre las mismas, ya que cuando hablamos de el actor evidencia científica, debemos tomar en cuenta que muchas veces existe un sesgo muy grande en cuanto a de cuál evidencia disponemos. Y para eso tenemos que tomar en cuenta de qué evidencia hablamos cuando hablamos de la evidencia. Es decir, no solo hay que considerar los grandes ensayos clínicos, las revisiones sistemáticas o los metaanálisis que van aportando de diferentes aspectos, sino también aquellos otros estudios vinculados a los estudios de efectividad, los estudios de farmacovigilancia, es decir, del efecto una vez que se pone en el mercado, del efecto real que obtenemos, de la tolerabilidad y los efectos adversos que impiden llegar a la dosis blanco y que por lo tanto menoscaban esa esperanza que a veces tenemos o le depositamos en el medicamento. Para eso es que decimos, tenemos que hacer evidente la evidencia, es decir, tenemos que profundizar incluso en aquellos grandes ensayos clínicos que nos muestran lo que vemos, al decir del título, ya que muchas veces ellos mismos son fuente importante de reflexión, ya que debemos considerar no el resultado que obtuvo ese ensayo, sino la probabilidad de extrapolación, la probabilidad de aplicación en nuestros pacientes, la validez, lo que se conoce como la validez externa. Y por otro lado, en la validez interna, que no solamente significa cómo estuvo diseñado, qué tipo de técnicas de análisis estadístico utilizaron, que cada vez son más sofisticadas, sino también si esa validez interna tiene que ver solamente con diferencias estadísticamente significativas o biológicamente significativas. La novedad desde el punto de vista metodológico incluye todos estos aspectos e incluye que tenemos que considerar frente al resultado del ensayo clínico no solo la diferencias significativas desde el punto de vista estadístico, ya que de otra manera ni siquiera vale la pena poder analizar el estudio, sino que una vez solamente y a partir de ese análisis de la diferencia significativa estadísticamente es que debemos empezar a dar cuál es el impacto biológico, es decir, si esa diferencia tiene un grado de aplicabilidad, pero ya desde el punto de vista del impacto biológico clínico. Por lo tanto, esos aspectos tendremos que ir cada vez más entrenándonos para considerar a las novedades en su lugar adecuado. Si la teoría es lo que nos permite ver lo que vemos, cuando cambia nuestra teoría, cambia nuestra forma de ver las cosas. Esto ha ocurrido en la historia del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El modelo de la insuficiencia cardíaca ha evolucionado en los últimos años de una manera que quizá no pensábamos. Nuestros paradigmas vinculados al modelo que explica la evolución, los síntomas, el pronóstico de la insuficiencia cardíaca también tiene que hacernos cambiar nuestros paradigmas terapéuticos, pero no solo para ubicar nuevos medicamentos, sino también para ubicar viejos medicamentos en el entorno de los nuevos paradigmas. Como ustedes saben, hemos pasado de un modelo principalmente sintomático, en donde el síntoma, la disnea, la fatiga, la congestión, dio paso al manejo de las condiciones de carga, a los estados hemodinámicos a considerar, y más adelante, y a partir de los estudios que encontramos sobre los inhibidores de enzima de conversión, los beta bloqueantes,
que hoy nos referimos, vimos que no alcanzaba con ese paradigma, sino que tuvimos que modificar hacia un modelo neurohormonal o humoral, que no sustituye a los anteriores, sino que agregan de una manera a manera de espiral, que hay que considerar, ya que estos mecanismos adaptativos tienen en la base bioquímica la activación del sistema nervioso, tanto central como periférico, hormonal y humoral. Pero no alcanza incluso con este paradigma neurohormonal, sino que también debemos seguir abarcando nuevas investigaciones vinculadas a la genómica y especialmente a la epigenética, es decir, a la modulación génica que podemos hacer desde nuestra cultura. Pero vayamos entonces un poco más concretamente a esta alteración. En estas dos diapositivas que vamos a ver ahora, ustedes las conocen, saben que en este modelo, que es muy simplificado, en donde se muestra el daño primario y ya se hace referencia a las dos principales causas de la insuficiencia cardíaca, genera una falla hemodinámica en donde principalmente prestábamos atención en los primeros momentos, que es debida a la activación de sistemas humorales como son el sistema simpático, la catecolamina, el eje renina-angiotensina-aldosterona, y más acá los neuropéptidos natriuréticos, auricular, cerebral, preadipinina, sustancia P, que son los que se ponen en marcha para compensar, para adaptarse a ese daño primario, pero que luego generan daño en sí mismos por la remodelación y haciendo que el cambio sea de todo el organismo y no solamente desde el lugar en donde se originó el daño primario. Todos estos aspectos se intrincan y cada uno de ellos son blanco terapéutico de nuestros medicamentos. Es por eso que decimos que los objetivos terapéuticos en este momento en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca tienen que ver con no solamente el tratamiento de los síntomas, no solamente ir a la calidad de vida por reducción de síntomas, sino por intentar modificar la evolución de la enfermedad, es decir, en ese deterioro progresivo, cortar este círculo que veíamos anteriormente, pero también, ya que ahora conocemos desde hace un tiempo que diferentes condiciones son factores de riesgo para la insuficiencia cardíaca, como ustedes conocen perfectamente: hipertensión, cardiopatía isquémica, alcohol en excesivo, la nicotina, la toxicidad de distintos medicamentos, valvulopatías, etc. Podemos actuar y debemos actuar sobre la causa, cambiando nuestra cabeza en el sentido de prestarle mayor atención al riesgo, ya que la prevención del tratamiento de la causa, del estadio iniciales de este continuo, puede tener un impacto mucho mayor. Y ni qué decir de la promoción de salud y prevención primaria, ya que el considerar estos aspectos, así como lo que vamos a comentar al final, el tema de la prevención cuaternaria, que cada vez debe tener más importancia a considerar en los pacientes, decía, una vez que consideremos todos estos aspectos, es que vamos a poder mejorar la sobrevida, ya que la mejoría de la sobrevida viene tras considerar todos los aspectos de esta institución. Los estadios que han sido considerados como un nuevo modelo de ubicar el continuo del desarrollo de la insuficiencia cardíaca debería
ser tomado en cuenta en forma muy especial, ya que nosotros históricamente casi podríamos decir que pasamos del estadio B al estadio A, es decir, desde el tratar la insuficiencia cardíaca en situaciones casi ya irreversibles, hasta considerar, como lo estamos haciendo en este momento, a ver, que esto comienza en un estadio conocido como estadio A, en donde no hay síntomas, en donde no hay daño estructural, pero hay alto riesgo de que esto ocurra. Y esto es también tarea nuestra, la de considerar la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, el considerar estos factores teniendo en la cabeza la posibilidad del desarrollo de insuficiencia cardíaca. En el estadio B, aún todavía tenemos elementos para actuar, ya que el daño estructural no ha generado síntomas, pero sí podemos actuar sobre la sobrevida, para mejorar esa sobrevida, que cada vez, a medida que ascendemos por esta escalera, si bien como ustedes ven, contamos con numerosos medicamentos, con numerosos fármacos y con numerosas maniobras, dispositivos o recomendaciones, pero a medida que avanzamos en la escalera, menos efectos sobre la sobrevida tenemos. A niveles más bajos en esta escalera de progresión, mayor sobrevida y mayor impacto vamos a tener en la salud pública, ya que es considerada la insuficiencia cardíaca, como ustedes saben, un problema creciente de salud pública que modifica no solamente vida, calidad, costos en salud en forma importante. En esta diapositiva ya vemos de la importancia que tiene el uso de algunos medicamentos y pensamos no solamente, cuando hablamos del estadio A, por ejemplo, no solamente en el manejo de la afección o del factor de riesgo de esa insuficiencia cardíaca, sino que pensamos en más allá, en cómo prevenimos, cómo retrasamos la aparición que muchas veces es inevitable del paso A al B, y especialmente en los otros aspectos. Como vemos, los inhibidores de la enzima de conversión y los beta-bloqueantes principalmente ya inician desde condiciones muy bajas, como luego vamos a ver, y a medida que avanzamos en la escalera aparecen nuevos medicamentos. Pero cuidado, que estas novedades, si bien han mostrado por su impacto en ensayos clínicos determinados efectos, recordemos que esa escalera tiene una relación inversa con la sobrevida. Queríamos empezar por el más viejo, probablemente, de los medicamentos utilizados para la insuficiencia cardíaca, como es la digoxina. Para cada uno de estos grupos que vamos a mencionar, no vamos a hacer un estudio ni un detallado, pormenorizado desde el punto de vista farmacológico, que nos llevaría mucho tiempo y está en todos los aspectos. Queremos jerarquizar algunos aspectos. Primero, la clásica curva de su respuesta. Los efectos de todos los medicamentos, pero específicamente en el caso de la dioxina, ¿qué hemos aprendido? Que la respuesta que queremos obtener depende mucho de la dosis a utilizar. Sabemos que la digoxina presenta, según los distintos ensayos que hemos visto, tres niveles que yo les llamaría terapéutico toxicológico. Un nivel neurohormonal vinculado a lo que ustedes conocen como la sensibilización de los vasoreceptores, la disminución del tono simpático, la disminución del eje renina-angiotensina, la sensibilización a la acetilcolina, la modulación de los péptidos natriuréticos, que se encuentra a dosis mucho más bajas que las que
obtenemos el efecto hemodinámico inotrópico, conocido por todos ustedes, y más allá todavía el efecto fisiológico es vinculado a las propiedades de periodo refractarios, principalmente de aurículas y nodo auriculoventricular. Entonces, ¿de qué dioxina hablamos cuando hablamos de la dioxina? ¿De la dioxina neurohormonal, de la dioxina inotrópica o electrofisiológica? ¿Por qué hacemos eso? Porque probablemente a la dosis que estábamos usando estábamos más en un rango terapéutico tóxico que terapéutico. Hoy sabemos que de usar la digoxina, las dosis blanco deben llevar a que las digoxinemias estén por debajo de 1 nanogramo mililitro, bastante por debajo de lo que considerábamos hace unos años. Eso hace que se mantenga la mejoría en lo que tiene que ver con síntomas, con hospitalización, con descompensación, lo que es calidad de vida, y pusimos con signo de interrogación lo de la mortalidad, porque rápidamente nosotros recordamos, en el estudio DIG demostró la falta de evidencia en cuanto a sobrevida. Sin embargo, probablemente el estudio DIG siga trayendo más discusiones, ya que existen algunos elementos que vamos a considerar que nos hacen dudar de este punto. Entonces, cuando hablamos de digoxina neurohormonal, cuando hablamos de digoxinemia por debajo de 1, entonces allí nos encontramos que mantenemos los síntomas reducidos y las hospitalizaciones, pero probablemente también estemos interactuando sobre los perfiles de sobrevida. De ahí que cuando aparecen nuevos estudios y metaanálisis que vinculan a la digoxina en el contexto de la fibrilación auricular con una mayor toxicidad, veamos las dosificaciones que fueron empleadas y vemos que en todas ellas las dioxinemias estaban claramente por encima de este dosis blanco a lo que nos referimos. Es cierto, la dioxina tiene un estrecho margen terapéutico, y si las dioxinemias son más bajas, probablemente en ese lugar tengamos que pedir suma precaución. Y sobre todo en lo que tiene que ver con lo que conocemos como factores de riesgo del uso de la dioxina. En el estudio DIG, ustedes saben que esto ya es conocido y 1997 parece muy distante, pero las curvas de mortalidad u hospitalización por empeoramiento en insuficiencia cardíaca señalaban ya un cambio. Recordemos que previamente el ensayo del PRUB mostró, junto a otros que también todos recordarán, como la retirada de digoxina hoy probablemente sea novedad, ya que está pasando a segundo o tercer medicamento de uso, pero la retirada de digoxina en estos ensayos clínicos ya había mostrado que se reducía la tolerancia a los fuertes, es decir, que se agravaba en los pacientes. Y en esta gráfica de barras vemos que la diferencia en mortalidad por su análisis de estudio DIG significa un cambio según los niveles de digoxina. Cuando son consideradas con placebo, en el global no hay diferencias significativas entre el placebo y la digoxina, pero existe una relación dosis-respuesta cuando consideramos por debajo de 1 o más de 1 nanogramo mililitro. Aquí se encuentra en más claro probablemente, y noten la importancia de las bajas digoxinemias para poder hablar de mortalidad vinculada. En su análisis también del DIG mostró que si bien las mujeres
podrían tener un mayor riesgo vinculado a la mortalidad en el uso de dioxina, aunque esto fue muy biológicamente muy bajo, la diferencia parecería también que se debió a que en las mujeres, por condiciones farmacocinéticas probablemente, tenían niveles de dioxina mayores que los varones en este estudio. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta que de usar dioxina debemos usar dosis más bajas, debemos controlar la dioxinemia, sobre todo cuidado en las mujeres, pero que ellos seguramente tienen lugar y como vimos en la escalera que mencionamos al principio, se ubica una vez que los otros medicamentos ya han sido prescritos para el control principalmente de síntomas y consideremos la importancia de la dioxinemia baja en el otro nivel para reevaluar el uso de la misma. Los diuréticos son los más empleados en terapéutica de emergencia cardíaca, es conocido que mejoran la calidad de vida, principalmente diuréticos de asa, aunque también en algunas instancias los tiazídicos, sobre todo en instancias más leves, y a veces hasta asociados a los diuréticos de asa. Los ensayos clínicos con insuficiencia cardíaca en todos, la inmensa mayoría de los pacientes estaban con diuréticos, pero algunos aspectos que tenemos que considerar en cuanto a la novedad es que si bien conocemos que los diuréticos es un tratamiento sintomático fisiopatológico que no mejoran la sobrevida, sin embargo pueden aumentarla cuando el uso no es adecuado, ya que el uso crónico puede traer aparejado algunos problemas si no los consideramos suficientemente. Los diuréticos deben ser usados en forma juiciosa para la modificación principalmente de los síntomas festivos, pero el uso entonces es sintomático y discontinuo. Discontinuo en el sentido de que una vez que ese síntoma, que la congestión ha sido abatida, es bueno intentar la discontinuación, ya que el uso crónico ha representado algunos problemas vinculados a la resistencia de los diuréticos, y esto se debe a una disminución del efecto diurético, a cambios a nivel de la nefrona, a cambios a nivel de la activación neurohormonal. Tras la llegada de los diuréticos a nuestro organismo se activan sistemas neurohormonales y eso lleva a disminución de la perfusión renal y la situación clínica de resistencia a los diuréticos debe ser tomada muy en cuenta para no perder esta herramienta. El clásico esquema cardio-renal, el efecto nocivo de diuréticos con la terapéutica diurética con esto que estamos conversando, puede llevar a incremento en la mortalidad, del cual he estado teniendo novedades desde hace mucho tiempo. Recuerden el riesgo de muerte súbita asociado a los diuréticos que ya antes de la década del 90 ya conocíamos, incluso con las tiazidas vinculados a principalmente a en el potasio. Los diuréticos entonces como herramientas farmacológicas, ¿qué novedad tienen? Son diuréticos de hace mucho tiempo su uso, pero deben tomarse en cuenta en lo que tiene que ver con el uso continuo versus el uso discontinuo. Con nuestra mira que no modifican la sobrevida, pero pueden, en circunstancias de un mal manejo, principalmente iónico y de función renal, pueden agravarla. Y por lo tanto, su manejo juicioso puede ser un elemento muy importante para poder obtener los máximos. Los beta bloqueantes son uno de los medicamentos más importantes, podríamos decir, desde el punto de vista de la evidencia, casi desde hace ya casi 20 años o más, en donde
se rompe con algunos paradigmas. Se rompe con el paradigma inotrópico. Los inotrópicos negativos no necesariamente están codificados en el ciclo cardíaco, ya que comenzamos a pensar más que en el objetivo inotrópico que en el objetivo neurohormonal, en la toxicidad de las catecolaminas y el exceso de remodelación y de toxicidad vinculada a los sistemas neurohormonales. Y por lo tanto empezamos a pensar en la sobrevida más que en los síntomas y incluso en la disfunción asintomática. Como hablábamos en la escalera previa, en los estadios más iniciales, en donde queremos actuar, en donde la sobrevida puede ser un impacto fundamental, y es así que los beta-bloqueantes pasan desde hace más de 20 años como tratamientos pensados. Entre los medicamentos, entre los beta-bloqueantes que se conocen útiles para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, probablemente se tengan un efecto de clase. Y la farmacología básica nos puede pautar la prescripción, ya que existen pequeñas diferencias vinculados al perfil de efectos sobre receptores beta 2 y beta 1, el mayor efecto del carvedilol vinculado al efecto antirradicales libres, el efecto vasodilatador parecería más pronunciado con el Nivolol, ¿verdad? Pero el efecto antiarrítmico y principalmente el efecto sobre la frecuencia cardíaca indica que estos medicamentos tienen un efecto de clase dentro de estos 4 que más han desarrollado para esto. Probablemente uno de los puntos que hemos aprendido más es que con los beta-bloqueantes, más allá de los objetivos toleradas, más allá de alcanzar una determinada dosis que sabemos que es importante y que son las que se encuentran en el punto de ensayo y que después comentaremos, lo que hay que hacer es titulaciones graduales, crecientes, con paciencia, con plazos que pueden ir en 2 o 3 semanas y a veces ir cambiando la velocidad de cambio y sobre todo no discontinuamos en forma súbita, y eso tiene que ver no solo con nuestro conocimiento, sino con que los pacientes sepan. Es una novedad muchas veces cuando nos encontramos con los pacientes que están usando desde hace tiempo beta-bloqueantes, es una novedad para ellos el hecho de que se queden súbitamente sin medicación constituye un riesgo, ¿verdad?, por el rebote de la hipersensibilización de los receptores. Pero sobre todo, más que dosis objetivo en miligramos, la dosis objetivo hemos aprendido que está en ciclos por minuto, en pulsación, y no tanto en miligramos. Es decir, los beta-bloqueantes deberían ser considerados como monitorización del efecto a frecuencia, más allá de los otros aspectos que conocen, ya que existe una gran variabilidad inter e intraindividual y por lo tanto no debemos contentarnos con haber llegado a la dosis blanco de tal o cual ensayo clínico, sino a cuál frecuencia. Y eso lo hemos aprendido no solamente con los beta-bloqueantes, sino con otra novedad que comentaremos inicialmente. También han aparecido hace relativamente poco en un metaanálisis publicado en el JAC en 2013, que probablemente cuando los pacientes, en pacientes que entran en fibrilación auricular con insuficiencia cardíaca, el beneficio sobre la sobrevida probablemente no sea el mismo, o quizás se pierda, quizás como por características de esta población, pero sí debemos tomar en cuenta que el beneficio sobre la sobrevida de los beta-bloqueantes es principalmente en ritmo sinusal. No quiere decir no usarlos en fibrilación auricular, por supuesto, ya que tienen su lugar, y sobre todo desde el punto de vista farmacológico, es decir, en el momento paciente a paciente, son realmente útiles, ya que son de los pocos que podemos utilizar, pero volvemos otra vez, casi en forma reiterada, a aquella escalera que nos dice
que en estadios inferiores, en estadios no tan avanzados, y por lo tanto, por ejemplo, en ritmo sinusal, la sobrevida es mayor que si nos encontramos en este otro escalón. Por lo tanto, por más que pensemos en el beta bloqueante que le estamos indicando a un paciente y nuestra conciencia tranquila de que nuestro paradigma sobre vida está asegurado, nada más lejos si en realidad el deterioro ya ha comenzado a este nivel. Los ensayos que ustedes conocen de los principales beta bloqueantes, solamente aquí para mostrar esa creciente dosis que hay que ir teniendo, es muy distinto con que se inicia a la dosis que se debe conseguir, pero lo que comentábamos, estos objetivos, el objetivo blanco en beta bloqueantes no es para provocar esta reducción de más de un 30%, ¿verdad? Para algunos de ellos, no es por miligramo, sino latido. Esta diapositiva, más que nada, es para recordar que si bien no es una novedad, la reducción, el uso de beta bloqueantes para reducir la mortalidad, se ha demostrado en todas las causas y es muy alto. Y sobre todo, esto se basa no solamente en los ensayos, que son muchos ensayos clínicos que han sido corroborados, ¿verdad?, sino que han sido sancionados por el tiempo. Luego de más de 20 años, o casi 20 años en el uso de beta bloqueantes, podemos asegurar que esto que fue una verdadera novedad, hoy tiene que estar naturalizado por nosotros para instaurarlos en el momento adecuado, a las dosis adecuadas, por frecuencia, no tanto por miligramos, con las precauciones del caso, ¿verdad? Pero no son datos provenientes solamente del mundo ideal. Las recomendaciones son con nivel de evidencia A, de tipo 1, y que tienen que ver con no solamente con aquellos con disfunción sistólica sintomática, sino también probablemente en la asintomática, como veíamos en la escalera, sobre todo y donde hay más evidencia en aquel contexto, en el escenario de la isquemia, ¿verdad?, de la cardiopatía isquémica, en donde probablemente tengan su mayor lugar en la población de disfunción asintomática. ¿Qué decir de la hidrobradina? Es una novedad terapéutica también, es un nuevo blanco farmacológico que no podemos olvidar en este momento y debemos colocar en nuestra arsenal terapéutico. La hidrobradina tiene un blanco que es el nódulo sinusal y el ritmo sinusal también. Su efecto entonces es la reducción de la frecuencia con un... Aquí tenemos las clásicas curvas de los potenciales de acción, la fase 4, en donde se observa la depresión de experiencia espontánea y cómo la corriente va depolarizando el nódulo sinusal. Allí, sobre todo cuando el canal está abierto, es decir, el canal abierto significa aquello con frecuencia cardíaca más alta. Con frecuencia cardíaca menor es el efecto de reducción de la frecuencia cardíaca. Y ahí la indicación, como luego comentaremos. Pero entonces ese es el lugar de inhibición. Este es otro paradigma, el paradigma entonces electrofisiológico o el canal, la frecuencia va más allá, entonces también en otra vuelta de espiral, más allá que lo neurohormonal, también está también objetivo. La hidrobradina tiene efecto de disminuir la frecuencia cardíaca y allí, al actuar sobre ese punto específicamente sin alterar otros aspectos, genera esa disminución, principalmente en parámetros duros, como ahora vamos a considerar. El uso de la misma
debe tener en cuenta lo mismo la titulación a dosis muy bajas, ya están consideradas en la positiva, e ir aumentando sabiendo que algunos problemas están sobre todo vinculados a la frecuencia cardíaca, es decir, a síntomas por bradicardia, ¿verdad? En donde hay que tener en cuenta la dosificación o cómo hacerlo, ¿verdad? Y principalmente lo que tiene que ver con otro aspecto que es farmacológico y que vamos a tener que aprender a manejarlo, y es la interacción medicamentosa, ya que la ibaradina presenta una metabolización por el sistema del 6B, 3A4, y hay múltiples medicamentos, ahí señalamos algunos, vinculados algunos cardiovasculares, algunos como el zumo de pomelo, incluso los antidepresivos, que pueden interactuar, inhibir al aceite y por lo tanto obtener un cambio en los niveles de iodina que va a ser un tema para considerar en la persona, en la individualización de la terapia. La iodina está autorizada en este momento en estas condiciones, en la cardíaca. Tiene que haber ritmo sinusal, la frecuencia, decía, por el uso en el lugar que utilizan en el canal, y puede incluir el beta bloqueante cuando se esté contraindicado. Tenemos que recordar que el ensayo CHIP, que fue el que demostró una clara diferencia en lo que tiene que ver con sobrevida y hospitalizaciones como parámetros endpoint compuesto, recordar que sobre todo fue a expensas de la disminución de los ingresos hospitalarios y que en aquellos grupos en donde por lo menos la mitad de la dosis de los beta bloqueantes había sido recibida, en aquellos en los cuales hasta las cifras de 75 ciclos por minuto era obtenida, el agregado de iodina no producía ningún cambio en sobrevida. O sea que en aquellos pacientes en donde el uso de beta bloqueantes ha logrado determinado efecto, no hay modificación. Tenemos que recordar como algunas RAM que ya han aparecido, y es el aumento de incidencia de fibrilación auricular que cambia, ¿verdad?, las cosas en el escenario de la insuficiencia cardíaca, y la bradicardia que aparece también con una frecuencia aproximada al 10%. La fuente de interacción se la comenta. Y esto es solamente para comentar algunos aspectos del estudio SHIP, en donde notamos la importancia de la frecuencia cardíaca en estos pacientes, la reducción de los combinados muerte cardiovascular y hospitalización por hospitalización por insuficiencia cardíaca, o la gráfica de la derecha en donde muestra la no significancia cuando el camino de muerte cardiovascular. O sea que es principalmente a expensas de ese punto, y si reflexionamos y combinamos luego o relacionamos con otras curvas vistas al inicio, vemos que esta novedad nos debe hacer pensar en la importancia de la frecuencia cardíaca. Es una herramienta muy importante, pero que vamos a tener que utilizar. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es un eje que ya es clásico en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y vamos a considerar algunos aspectos más. Los antagonistas de aldosterona, hasta hace unos años contamos con espirolactona clásica, el clásico de potasio, y tenemos ahora la pregrenona que se nos introduce como una novedad. No hay diferencias en cuanto de punto de vista terapéutico en lo que se refiere a los ensayos clínicos. No tenemos todavía ensayos clínicos que comparen pregrenona con espirolactona, y bienvenidos sean cuando vengan para ver en qué situación. Hasta hoy las diferencias son solo farmacológicas y que apuntan a la prescripción, ya que la biodisponibilidad parece ser mejor con la pregrenona,
La selectividad mineralocorticoidea también, ya que la espirolactona tiene algunos elementos que son adversos vinculados a los efectos antiandrógenos y por lo tanto el tema de efectos adversos vinculados a la ginecomastia, a los problemas sexuales, pero también a la resistencia a la insulina y probablemente, por eso está en signo de interrogación, a los mecanismos de apoptosis vinculados a los andrógenos y la remodelación, probablemente sean pequeños elementos del perfil farmacológico que nos hagan pensar, diseñar y sobre todo estudiar juiciosamente cuál es el lugar en la terapia. El EFESU fue un ensayo clínico que demostró con estos métodos de randomización la reducción, ¿verdad?, en la mortalidad o la mejoría en la supervivencia de un porcentaje importante, del 15%. El RALES había mostrado una reducción de riesgo del 30%. Recuerden que en el RALES los pacientes tenían un deterioro de clase emocional mucho mayor que en la prednisona. Y en el otro ensayo clínico también de gran envergadura, el énfasis demuestra no solamente la reducción otra vez de objetivos combinados, muerte y hospitalización, prednisona, en reducción significativa, pero sobre todo lo importante es la clase funcional. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta que entre la prednisona y la espirulactona probablemente haya una condición de grupo con algunas especificidades para que probablemente sean favorables, vinculadas a lo hormonal, o de la spironolactona, y la prednisona como novedad llega al escenario terapéutico con buenas credenciales, pero sobre todo vinculados también a estos endpoints, y por lo tanto es una alternativa cuando tenemos, porque así nos habilita la evidencia, síntomas leves, clase funcional no tan deteriorada, ya que en ese lugar, en disfunción sistólica y en esas condiciones, la reducción de la mortalidad total, cardiovascular y hospitalizaciones realmente ha demostrado ser significativa. Pero recuerden que esto está en el terreno de la eficacia y se hace necesario un importante seguimiento de farmacovigilancia para ver lo que sabemos que puede provocar estos nuevos tratamientos terapéuticos. La hiperpotasemia será menor que con la espirulactona. Recuerden que la espirulactona generó en su momento aumento de ingresos hospitalarios por hiperpotasemia, incluso hasta mortalidad por lo mismo. La prednisona comparte, mejor dicho, ese mecanismo de acción y por lo tanto tenemos que hacer un buen seguimiento. Probablemente también reduzca la posibilidad de fibrilación auricular, eso también habría que hacerlo, pero entonces, por lo tanto, los antialdosterónicos deben ser considerados hasta obtener mayores evidencias. La spironolactona dentro de el margen estricto de los ensayos clínicos con clases funcionales más deterioradas, y la prednisona con disfunción sistólica y fases más leves de necesidad cardíaca. Sin embargo, probablemente sean similares las diferencias, y hasta no tener un mejor uso de los mismos, hasta no compartir estudios que los comparen y hasta no generar la farmacovigilancia, deberíamos considerarlos probablemente como de clase. No podíamos dejar terminar sin hablar de las unidades de misma conversión, que como ustedes saben presentan un jalón fundamental en tratamiento, sobre todo de la sobrevida, que incluso llegó
antes que el uso de los beta-bloqueantes, por allá por el 1977, por el estudio de la naratripsina. La activación del sistema renina-angiotensina, ustedes saben que disminuye una cantidad de mediadores, eh, actúa sobre el remodelado y los mecanismos de apoptosis que se generan, la lesión, lo que se llama la lesión secundaria, porque disminuye la vasoconstricción generada por la angiotensina, disminuye la aldosterona, la frecuencia cardíaca, disminuye el tono simpático, produce un mayor efecto diurético y natriurético, y por lo tanto generan una conversión, no solamente la hipertensión o la insuficiencia renal, sino que la disfunción y como factor de en la prevención de la insuficiencia cardíaca en individuos con factores de riesgo. Retrasa la producción de la insuficiencia cardíaca, debe suministrarse a todo paciente, salvo que estén contraindicados. También reduce la incidencia de muerte súbita e infarto, mejora la calidad de vida. Todos esos aspectos que se encuentran aquí ya están muy reconocidos por nosotros, pero me parece importante no olvidarnos, porque esto no solamente fue una novedad, sino que la novedad fue que aparecieron luego otros, como fueron los antagonistas de aldosterona, como mencionamos recién, o los AGA2, pero que no sustituyen el uso juicioso y precoz de los inhibidores del gineco. No solamente, como decía, para los estadios en donde hay función sistólica sintomática, sino la asintomática, y en la prevención en el riñón cardiovascular. Aquí en esta diapositiva se observa rápidamente el impacto que tienen estos medicamentos sobre el sistema. Recuerden que esto, al igual que los beta bloqueantes, quizás no sea novedad los múltiples ensayos clínicos que existen vinculados a la reducción de la mortalidad. Pero lo que sí debe hacernos pensar también es que no solamente ha sido por la eficacia, sino también por el tiempo, mucho más incluso que lo de los beta-bloqueantes, y por lo tanto tenemos realmente el uso del beta, así como lo que fue lo es también para los beta-bloqueantes, se basa en una mayor fuerza de evidencia y más próxima a lo que es la medicina basada en la evidencia, ya que usa la pata no solamente de la evidencia de los ensayos clínicos, la evidencia del tiempo, la experiencia del sujeto y de nuestros pacientes que toleran muy bien el lugar que ocupan, salvo que esté contraindicado prácticamente a lo largo de todos los cardíacos. Estos son algunos de los IECA que ya todos conocen. Lo que sí debemos recordar que hay que monitorizar la potasemia, la hipotensión que puede ocurrir. Ese es uno de los mecanismos de baja tolerabilidad, y el monitoreo de la función renal. Los ARA2 aparecieron a posteriori. Se pensó que iban a ser, que incluso podían llegar a sustituir muchas veces. Si recordamos, si nos ponemos a pensar en lo que fue el lanzamiento de algunos de estos agentes como los sartán o el valsartán, sin embargo, en el escenario de la insuficiencia cardíaca, están algunos de los principales estudios, ensayos, no se encontró si hubiera evidencia sólida de un beneficio adicional o superior. A veces incluso no encontró diferencias significativas en morbo y mortalidad, según cuando son comparados con ICA, y sus beneficios farmacológicos, que es el bloqueo del receptor angiotensina 1, ¿verdad? No pues en la terapéutica, ¿verdad? Ya que si bien reduce la mortalidad y las hospitalizaciones, y hay muchos trabajos al respecto, y aparte
ya, ya sancionados por el tiempo, todavía principalmente deben ser tomados en cuenta cuando no se utilizan los niveles de conversión por intolerancia, o por tos o ansiedema, y como recordan la fuerza de evidencia, ya al nivel pobre. Entramos finalmente en otra novedad terapéutica, que es el entresto. Entresto, que es una molécula, que no es una molécula nueva, sino es una asociación muy ingeniosa de el sacubitril y el valsartán, que ha aparecido recientemente, que seguramente todos ya también han oído hablar de él, pero me parece que es fundamental en lo que tiene que ver con estas charlas. El entresto es un nuevo paradigma, si ponemos un ensayo clínico principalmente, que es el paradigma que es en necesidad cardíaca. Lo que sabemos que si bien se encontraron cambios en lo que tiene que ver con una disminución de, de la mortalidad, nos llama la atención el hecho de la gran promoción que sale con la aparición de esta molécula, que no es nueva, con algunas dudas que nos dejan esta metodología y sobre todo algunos aspectos vinculados a que, si bien fue probado por la FDA, el Reino Unido y la agencia europea todavía no lo ha aprobado, solamente ha sido recomendado por la Comisión de Uso de Medicamentos en Humanos, o sea que se le había visto positivo. Sin embargo, no tenemos la ficha técnica. Decíamos la importancia de contar con una ficha técnica para saber exactamente el lugar que ocupan sin elementos promocionales. Los dos fármacos tienen algunos aspectos que vamos a considerar, ya que nosotros pensamos que no solamente tienen que ser corroborados, sino que probablemente faltan aspectos eh, antes de que aparecieran estos resultados. Son muy claros si tomamos en cuenta los endpoints primarios o secundarios que fueron utilizados en este estudio Paradigm, que son estadísticamente significativos, hay muchos ceros allí. Sin embargo, el impacto tenemos que verlo después que analizamos algunos aspectos vinculados a la metodología de este estudio. Y acá se destaca que el porcentaje de hipotensión es claramente superior con el entresto, y prácticamente nosotros no hay mayor diferencia, algo incluso parecería el doble de la porcentaje que vemos, que fue no para si analizan el Paradigm, van a ver que la dosis que comparó enalapril contra el entresto quizás no sean equipotentes. 20 miligramos de enalapril no es la dosis máxima, aunque es una dosis a la que se puede alcanzar más fácilmente en la química. Sin embargo, los 400 miligramos de valsartán tampoco son una dosis que estemos habituados a utilizar de valsartán en los pacientes. Por lo tanto, allí hay que reflexionar. También tenemos que reflexionar que el sacubitril, que es el inhibidor aislado de la mepenicina, no dio resultados, quedó por el camino en el estudio de fase de desarrollo y no hubo resultados significativos. Por eso es que no tenemos el sacubitril contra placebo o contra otros elementos ya considerados. 20% de rechazo o de pacientes que estaban seleccionados para poder entrar al estudio y que no entraron es importante, lo que nos hace dudar de que esta novedad quede por el camino. Ojalá que no, porque realmente necesitamos más de herramientas que verídicamente modifiquen la historia natural de esta enfermedad. Terminar prematuramente hace tiempo
resultó importante el hecho de que los comités de ética o revisores suspendieran el ensayo clínico cuando había diferencias en el grupo tratado. Sin embargo, pues más de lo mismo, porque cuando nos ponemos a ver otros ensayos clínicos, se encontró que cuando una vez que se sigue con algunas moléculas, recordemos el caso del Posicor, un antagonista de calcio que duró muy poco por interacciones a nivel muscular. Recordemos los COF2 que una vez que se dieron los estudios más allá de las 3 o 4 semanas, mostraron que las hemorragias eran tan importantes como con los antiinflamatorios no esteroideos inespecíficos, y la terminación prematura de algunos de los estudios del Rosaroski llevó a clásicos, digamos, desastres desde el punto de vista de los eventos coronarios que pueden tratar. Y por último, el interrogante de la edad, si te ponen énfasis en qué tipo de grupo etario fue seleccionado, vista de lo que habitualmente se considera. Por último, no queremos dejar esta charla, esta pequeña reflexión, en lo que tiene que ver con lo que llamamos prevención cuaternaria. La prevención cuaternaria, que es la iatrogenia, los problemas de salud vinculados al uso de medicamentos. Tenemos que ser conscientes de que estamos expuestos en forma masiva a los medicamentos en este momento. Esto trae aparejado que nuestros pacientes son muy distintos desde el punto de vista farmacológico a lo que ocurría hace 20 o 30 años, ya que hay una polifarmacia con innumerables reacciones adversas e interacciones a veces insospechadas y que muchas veces están vinculadas a la insuficiencia cardíaca que nos convoca. Cardiotoxicidad. A veces cuando hablamos de cardiotoxicidad hablamos principalmente de algunos citostáticos como la gramicina, ¿verdad? Sin embargo, lo que nos preocupa es los eventos cardiovasculares, principalmente de algunos antiinflamatorios no esteroideos de uso corriente, y que tenemos que considerarlo a la hora de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Nos referimos principalmente al uso abusivo del diclofenac u otros que, como saben, también es un efecto de grupo, refieren sodio y producen descompensación muchas veces, no solo de insuficiencia cardíaca, sino también elevación de la presión arterial. Los antidiabéticos, ya tienen disponibles ideas en estudios muy viejos, habían demostrado un aumento de la mortalidad en los pacientes cardiovasculares, en los pacientes diabéticos tipo 2. Sin embargo, hemos visto que los no tan viejos como glitazona y sobre todo la glicina, últimamente la saxaglicina, se encuentran como factores de riesgo de descompensación o de agravación de insuficiencia cardíaca, y ni que hablar de la importancia en la comorbilidad de los pacientes diabéticos, ¿verdad? En la insuficiencia cardíaca. Los antipsicóticos atípicos, con sus síndromes metabólicos, se ha visto que en sujetos de edad avanzada, sobre todo, el uso de antipsicóticos atípicos duplica la mortalidad por insuficiencia cardíaca en estos pacientes. El uso de esteroides anabólicos, que también puede provocar insuficiencia cardíaca, ni que hablar de la nicotina. Y recuerden el tema de los SRS que están en el pan nuestro de cada día, la relación entre depresión, insuficiencia cardíaca, enfermedades cardíacas, que es notorio, y los SRS con el aumento de la presión que pueden provocar en algunos momentos, las interacciones con algunos de los productos que hoy consideramos, y las hemorragias que pueden utilizarse, sobre todo en pacientes que están recibiendo antiagregantes, es las últimas reflexiones de esta ya charla sobre estas cuestiones. El uso adecuado, razonado, sobre todo responsable de los medicamentos no pasa solamente por los grandes ensayos clínicos. Ellos no son la evidencia la tenemos que buscar en todos los aspectos que hemos ido conversando en esta charla. Debemos reflexionar sobre cómo y quién construye nuestro conocimiento, ya que no lo construimos con los ensayos clínicos, sino que tenemos que detenernos a pensar
sobre los valores que asientan nuestra precisión, es decir, el uso en el mundo real, en las condiciones reales de estudio, ya que los grandes están en otro nivel. Sobre los nuevos paradigmas en biología cardíaca dijimos que son construcciones y nos deben ayudar a entender. No son excluyentes, son inclusivos, complementarios y se interrelacionan, tanto el sintomático como el biomolecular y genómico. Desde el hemodinámico, el neuromoral y epigenético, debemos considerar que nos deben ayudar para nuestro entendimiento, pero no sustituimos. Bertolazzi hablaba del pontificado, es decir, de establecer puentes, y eso se ha hecho cada vez más evidente. El escenario clínico y el básico experimental se deben interretroalimentar. Los puentes que se están estableciendo están diluyendo las barreras y la única manera es, como novedad, que nuestro paradigma terapéutico tiene que modificar, no solamente dentro de esto que hemos estado hablando, sino en el tratamiento de nuestros pacientes desde el punto de vista comunicacional y sobre todo en equipos multi, inter y transdisciplinarios. El modelo biomédico debe estar dando paso al biopsicosocial y la epigenética en ese sentido está demostrando la importancia de estos últimos factores. Los saberes han ido cambiando de lugar y tienen una gran movilidad. El conocimiento está, por lo tanto, en la interacción. Por eso profundamos no solo una medicina basada en la evidencia, sino que ella debe dar paso a una medicina basada. Por eso es que queremos que se reflexione sobre no es solo el conocimiento científico técnico basado en los grandes trials, sino en la experiencia nuestra, sin experiencia en el uso del medicamento, en el manejo de los pacientes, no podemos hacer una medicina basada en la evidencia. Por eso promocionamos la medicina hacia el paciente, en donde sus creencias, sus interpretaciones, sus factores de riesgo, afecciones, genética, epigenética, comorbilidades deben considerarse. La sociedad en donde estamos inmersos, lamentablemente para bien o para mal, también influye en esta concepción del manejo de la insuficiencia cardíaca y lo pido en ese sentido que vuelvan a las primeras diapositivas en el estadio A y veremos si será importante. Novedades son que es mejor prevenir el estadio A, que podemos hacerlo educando, cambiando, aprendiendo a comunicarnos de otra manera con nuestros pacientes. Y cuando hablamos de factores de riesgo para la insuficiencia cardíaca, es nuestra responsabilidad y no estar preocupados de elementos que aún ni siquiera han llegado. La novedad es que hay mucho para hacer antes de tener que preocuparnos por bajar 1 o 2 latidos de la frecuencia cardíaca, que bienvenidos sean, son novedosos, antes que inhibir la beta-oxidación o modular los péptidos natriuréticos, porque nuestros esfuerzos tendrán mayor impacto. Las novedades es que debemos modificar nuestra cultura de precisión. Que el cambio de paradigma no es el paradigma ayer, sino está mucho antes. Y en cualquier caso, recomendar por aquella comisión de la que hacemos referencia no significa registrar. Y a su vez esto no significa mejorar la calidad de vida o la sobrevida en el mundo real, que está muy lejos del gran espectáculo de la incipiente, sesgada evidencia apenas disponible. Bueno, y con esto muchas gracias. Los espero para entender este largo puente de interacción responsable hacia una medicina basada en el paciente, más allá del médico.